En el mundo de la cardiología, a veces nos encontramos con tratamientos que son una especie de arma de doble filo. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, una combinación de fármacos tan potente que de verdad puede cambiarle la vida a pacientes con insuficiencia cardíaca grave. Pero, como en toda buena historia, este dúo de héroes guarda un secreto, un riesgo que, si no se maneja con muchísimo cuidado, puede ser fatal. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Suena a una contradicción total. ¿Cómo algo que ayuda tanto al corazón puede, al mismo tiempo, ser una amenaza para él? Bueno, esa es la paradoja que vamos a desentrañar hoy. Vamos a meternos de lleno para entender cómo funciona, por qué ocurre este riesgo y, lo más importante, cómo la medicina moderna lo enfrenta día a día. Bien, primero lo primero, conozcamos a nuestros protagonistas. No estamos hablando de un solo medicamento, sino de un equipo, un dúo dinámico que lucha contra una de las condiciones más desafiantes, la insuficiencia cardíaca en su etapa más severa. Para que nos hagamos una idea, cuando el corazón ya no puede bombear sangre como debería, todo el cuerpo entra en crisis. Es como si la tubería principal de una ciudad empezara a fallar. La presión se acumula, los líquidos se estancan y los sistemas de emergencia del cuerpo se activan a toda máquina, pero, irónicamente, a la larga terminan empeorando las cosas. Y aquí es donde nuestro dúo entra en escena, y el impacto es gigante. Fíjense en este número, 30%. Un estudio clave, el famoso estudio Riles, demostró que añadir espironolactona al tratamiento que ya incluía un inhibidor de la ECA reducía el riesgo de morir en un 30%. Esto no es un número pequeño, estamos hablando de miles y miles de vidas salvadas. Es un cambio radical. Ok, para entender el riesgo, el secreto peligroso, tenemos que poner el foco en otro personaje de esta historia. Uno silencioso pero absolutamente vital, el potasio. Y no es solo ese mineral que está en los plátanos, es literalmente la chispa eléctrica que hace que nuestro cuerpo funcione. Pensemos en el potasio como si fuera la electricidad biológica del cuerpo. Es lo que permite que nuestros nervios manden señales y que nuestros músculos se contraigan. Y claro, eso incluye al músculo más importante de todos, el corazón. Sin un equilibrio perfecto de potasio, estas funciones vitales simplemente se apagan. Y esta imagen lo dice todo. Miren lo delicado y extremo que es este equilibrio. Dentro de nuestras células, la concentración de potasio es altísima, como 140. Pero afuera, en la sangre, es diminuta, apenas 4 o 5. Hay unas bombas microscópicas en cada célula trabajando sin parar para mantener esta diferencia abismal. Por eso, un cambio chiquito afuera puede tener consecuencias enormes adentro. Muy bien, ahora que conocemos las piezas, vamos a juntarlas. Veamos cómo nuestros fármacos héroes hacen su magia para ayudar al corazón, pero, al mismo tiempo, terminan alterando este equilibrio tan delicado del potasio. Todo se reduce a intervenir en un sistema de control del cuerpo. Este sistema es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA para abreviar. Es como el termostato del cuerpo para la presión arterial y los líquidos. El problema es que en la insuficiencia cardíaca, este sistema se vuelve loco, se sobreactiva y empieza a retener líquido y a subir la presión sin control, lo que le exige todavía más al pobre corazón. Es un verdadero círculo vicioso. Y aquí es donde nuestro dúo farmacológico lanza su ataque coordinado para romper ese círculo. Por un lado, los inhibidores de la ECA, los CIECA, impiden que se forme la angiotensina 2, que es una sustancia superpotente que contrae los vasos sanguíneos. Y por el otro lado, la espironolactona va directo al final del proceso y bloquea a la aldosterona. Juntos, logran que los vasos se relajen y le quitan un peso de encima al corazón. Y aquí, justo aquí, está el quid de la cuestión. Resulta que la aldosterona tiene dos trabajos principales. Le dice al riñón que retenga sodio y agua y que elimine potasio. Entonces, al bloquearla para salvar al corazón, inevitablemente también estamos bloqueando la orden de eliminar potasio. El potasio que normalmente se iría por la orina, ahora se empieza a acumular en la sangre. Este exceso de potasio en la sangre tiene un nombre técnico, hiperpotasemia. Y este es precisamente el secreto peligroso de nuestro dúo de fármacos. Es la razón por la cual un tratamiento que salva vidas requiere una vigilancia constante y cuidadosa. Para ser más exactos, hablamos de hiperpotasemia cuando el nivel en sangre sube por encima de 5.5. Y ojo, que no es un problemita menor. Se considera el trastorno de electrolitos más grave que existe justamente porque va y se mete con la chispa eléctrica del corazón. Puede causar arritmias gravísimas e incluso un paro cardíaco. Ahora, no toda hiperpotasemia es igual de urgente.
Como podemos ver en la tabla, se clasifica por niveles: leve, moderada y grave. Y esto es clave, porque no es lo mismo tener el potasio apenas un poquito alto, que quizás se soluciona ajustando una dosis, a tenerlo en un nivel grave, que ya es una emergencia médica que necesita una intervención inmediata para proteger al corazón. Y algo muy importante, estos fármacos no actúan solos en el cuerpo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca muchas veces también tienen otras condiciones como enfermedad renal o diabetes. Estas enfermedades afectan directamente la capacidad del riñón para eliminar el potasio, creando una especie de tormenta perfecta que aumenta todavía más el riesgo. Cuando los niveles de potasio se disparan, el cuerpo empieza a dar señales de alarma. Y pueden ir desde una debilidad muscular extraña, hormigueos, hasta lo que más nos preocupa: las alteraciones eléctricas en el corazón que, como ya dijimos, pueden ser fatales. Bien, después de todo esto, la pregunta es obvia. Si el riesgo es tan grande, ¿cómo es que se usan estos fármacos? La respuesta es una de las cosas más fascinantes de la medicina: un cuidadoso y constante acto de equilibrio clínico. Esta cita de la revista Emergencias lo resume a la perfección. La meta no es asustarse y suspender los medicamentos a la primera señal de problemas. Al contrario, la meta es manejar el riesgo, ajustando lo que haga falta, para poder seguir dando un tratamiento que, sabemos, a largo plazo salva vidas. Entonces, ¿cómo es esa estrategia de manejo? Pues es un plan integral. Incluye análisis de sangre frecuentes para vigilar el potasio y la creatinina, que nos dice cómo están funcionando los riñones. Significa ajustar las dosis, subirlas o bajarlas según sea necesario. También implica revisar la dieta del paciente y educarlo para que sepa reconocer los síntomas y colaborar con su tratamiento. Y lo más importante, este manejo no se improvisa. Fíjense en este ejemplo de un algoritmo clínico. No hace falta entender cada detalle, pero la idea es clara. Hay un mapa, una hoja de ruta. Dependiendo del nivel de potasio del paciente, el médico sabe exactamente qué paso seguir, ya sea un simple ajuste o una intervención de emergencia. Todo está basado en evidencia para mantener al paciente seguro. Así que el mensaje final, en realidad, es bastante optimista. Sí, el riesgo de hiperpotasemia es real y serio, pero también es un riesgo que podemos predecir y, lo más importante, que sabemos cómo manejar. Esa vigilancia constante es lo que permite que los enormes beneficios de esta terapia se hagan realidad para muchísimos pacientes. Y esto nos deja con una reflexión final. Este constante balance entre un beneficio increíble y un riesgo que hay que controlar no es algo exclusivo de estos fármacos. Pensemos en la quimioterapia, en las grandes cirugías. Casi todas las intervenciones médicas potentes implican este mismo cálculo. Quizás navegar esa delgada línea entre ayudar y no hacer daño no es solo la historia de este tratamiento, sino la esencia misma de la medicina moderna.